Me llamo Víctor y tengo 52 años. Llevo más de 30 trabajando en La Merced, uno de los mercados más antiguos y caóticos de la Ciudad de México. Aquí he visto de todo: robos a plena luz del día, broncas entre locatarios por unos cuantos centímetros de puesto, incendios provocados, extorsiones, asaltos con machete. Pero nada me había preparado para lo que vivimos el año pasado. No sé si algún día podré olvidar todo lo que pasó bajo esas bóvedas de lámina oxidadas, ni tampoco si tendré el valor de contarlo todo, pero lo voy a intentar. Todo empezó con la desaparición de El Güero. Se llamaba Jorge en realidad, pero todos le decíamos así por lo rubio que era, hijo de una señora que vendía flores sobre la calle de Anillo de Circunvalación. Él se dedicaba a cargar mercancía de madrugada. Ayudaba a los marchantes a descargar papayas, cajas de huevo, sacos de chile seco. Siempre estaba de buenas, y en un lugar tan duro como La Merced, eso se agradece. Una mañana, sin más, no apareció. Su madre pensó que había salido de juerga, pero pasaron 3 días y nadie lo vio. La señora fue al Ministerio Público, pero ya sabemos cómo es eso. Espérese 72 horas. Seguro anda con una vieja. Mejor regrese si no aparece en una semana. Nadie le hizo caso. Nosotros tampoco al principio, para ser honestos. Aquí la gente desaparece por muchas razones. Pero cuando también se perdió Paquito, el de las carnitas del fondo, supimos que algo no andaba bien. Paquito era serio, callado, pero nunca fallaba. Tenía un changarro de lámina y tablones junto a las escaleras que bajan a la estación del Metro Merced. Un día simplemente no abrió. Sus casos quedaron limpios, cubiertos con trapos como siempre, pero él no apareció. No dejó nota, ni aviso. Su esposa juró que lo había visto salir como siempre a las 5 de la mañana. Y luego, nada. Fue cuando comenzamos a hablar entre nosotros, los de siempre. Don Chente, que vende nopales desde hace 3 décadas. La güera Leonor, que regentea unos puestos de ropa traída del tianguis de Tepito. Y yo. Nos reunimos una noche detrás del puesto de tacos de canasta del Torito. Había silencio. Solo se oían los ecos del tren pasando por debajo y un par de carros lejanos. Fue entonces cuando decidimos investigar por nuestra cuenta. El Torito fue quien nos dio la primera pista. ¿Han notado algo raro con los túneles?, nos preguntó mientras se limpiaba las manos con un trapo grasoso. ¿Qué túneles?, le dije yo. Los subterráneos, los que usan los de mantenimiento del metro, y otros más viejos que nadie sabe para qué eran. Nadie hablaba mucho de eso. Siempre se decía que La Merced estaba llena de pasadizos antiguos. Algunos servían para mover mercancías sin pagar renta por el local. Otros eran simples leyendas. Pero lo que nos contó el Torito esa noche nos dejó fríos. Vi a 2 tipos salir de una reja junto a los baños públicos, como a las 4 de la madrugada. No eran de aquí. Traían mochilas grandes y no querían que los viera. Uno me amenazó con una navaja. Al día siguiente fuimos a ver esa reja. Estaba oxidada, pero tenía cadenas nuevas y un candado brillante. Parecía recién instalado. Nos quedamos ahí unos minutos. Nadie dijo nada. No hacía falta. Algo estaba pasando debajo de nosotros, y no era bueno. La siguiente semana desapareció Nancy. Ella vendía fruta picada en carrito. Tenía 20 años, morena, delgadita, con una sonrisa que atraía a todos. Se fue en la madrugada, rumbo a la bodega donde guardaba su carrito, y no llegó. Su tío, que la ayudaba, dijo que solo se escuchó un grito ahogado. Luego, silencio. Nadie la volvió a ver. Fue el punto de quiebre.
Nos organizamos varios locatarios. No éramos muchos, tal vez unos 12. Unos llevaban bates, otros cuchillos. Esa noche entramos por la reja junto a los baños, con una cegueta y alambre para cortar el candado. El olor que salió de ahí adentro fue lo primero que nos golpeó. Humedad, orina vieja, algo más que no quise identificar. El túnel era estrecho, con muros de concreto y grafiti viejo. Bajamos con lámparas. Avanzamos como 20 metros antes de escuchar algo. Pasos. Muchos pasos. Nos escondimos en un recodo. Vimos pasar a 3 hombres vestidos con uniforme de limpieza del metro, pero no traían equipo. Uno cargaba una pistola. Esperamos a que se alejaran. Seguimos en silencio hasta llegar a una intersección. Había una puerta de metal sin letrero, con cerradura electrónica. Alguien intentó empujarla, pero no se movió. Decidimos regresar. Esa noche no íbamos preparados. Durante las semanas siguientes, desaparecieron 2 más. Un joven cargador de Jamaica y una señora que vendía quesadillas. Siempre en la madrugada, siempre cerca de los accesos al metro. La policía no hizo nada, como siempre. Dijeron que eran broncas entre narcomenudistas, hasta que atraparon al chango. Era un ladrón de celulares, conocido en toda la zona. Lo agarraron unos comerciantes después de que intentara asaltar a una turista gringa. Le dieron su madriza y luego lo entregaron. Pero antes de que se lo llevaran, soltó una frase que nadie olvidó. Ustedes no saben lo que hay allá abajo. Los que bajan ya no suben. A mí me pagaron por llevar gente. Como carne, ¿sí me entienden? Como carne. Nadie dijo nada, pero la rabia nos reventaba por dentro. Esa misma noche volvimos al túnel. Esta vez llevamos a más gente, unos 20 en total. Rompimos la puerta con una barra que uno de los carniceros trajo. Dentro había un pasillo angosto y un olor insoportable. Nos cubrimos la boca con trapos. Las paredes estaban forradas con colchonetas viejas y alfombras podridas, como si quisieran aislar el sonido. Y luego, lo vimos. Un cuarto grande, con colchonetas en el suelo, cubetas para orinar y cámaras. Cámaras grabando. Había esposas, cinta, bolsas negras, papeles con nombres, una libreta con fechas, como si llevaran un control. En una esquina, una jaula de fierro oxidado, vacía. Uno de los muchachos vomitó. Otro empezó a llorar. No vimos cuerpos, solo rastros, pruebas, evidencias. Salimos como pudimos. Esa noche no dormí. Ninguno de nosotros. Fuimos a denunciarlo. Presentamos fotos, videos, testimonios. Nos ignoraron. Dijeron que era montaje, que no había indicios, que lo mejor era que no siguiéramos con eso, que podía ser peligroso. Entonces entendimos. Esto era más grande. No era solo trata. Era complicidad, corrupción, impunidad. Unos días después, Don Chente fue atropellado saliendo de su casa. Dicen que fue un accidente, pero él no cruzaba sin mirar. Yo ya no voy a la Merced. Cerré mi puesto y me fui con mi esposa al Estado de México. No quiero saber nada más. A veces sueño con la reja, con la puerta de metal, con los pasillos. Y con Nancy. Su carrito de fruta sigue oxidándose junto a la bodega. Si estás leyendo esto, si algún día vas a la Merced, mira hacia el piso. Hay algo allá abajo que sigue funcionando, en silencio, como un animal herido que aún respira. Solo espero que no te lleven a ti también. Cuando llegué a la Ciudad de México, no tenía mucho dinero ni tampoco conocidos. Venía huyendo de cosas que aún no logro entender del todo, pero eso no importa ahora.
Lo que importa es lo que me pasó en esa casa de la Merced. Una historia que, por más que intento olvidar, se ha quedado incrustada en mi memoria como un clavo oxidado en la carne. Tenía 27 años y un par de maletas raídas. Buscaba un sitio donde quedarme por un par de semanas mientras conseguía trabajo. Fue en una publicación del grupo Rentas Económicas CDMX donde encontré el anuncio. Habitación en casa antigua, ambiente tranquilo, renta accesible, preferente mujeres, Colonia La Merced, preguntar por don Alfredo. Había algo en la redacción que me pareció rara, pero la renta era demasiado buena como para dejarla pasar. Llamé. Una voz pausada, casi susurrante, me respondió al tercer tono. Claro que sí, señorita. Puedo esperarla hoy mismo. ¿Le va a gustar el lugar? Es tranquilo. Tomé el metro hasta Merced y salí hacia la calle Rosario. El bullicio del mercado ya estaba apagándose cuando llegué, y el cielo se teñía de ese naranja triste que anuncia que la noche en el centro no es para cualquiera. Caminé entre puestos cerrados, con plásticos sucios colgando como telarañas, y el olor de frutas fermentadas mezclado con el de carne vieja. La casa estaba al fondo de una calle angosta, justo frente a una tortillería cerrada. Era una construcción antigua, de esas que parecen haber sido arrancadas de otro siglo. Portón de madera carcomida, ventanas altas con vidrios amarillos y una fachada cubierta de una hiedra seca y polvorienta. Toqué la campana de hierro y esperé. No pasó ni un minuto cuando se escuchó el chirrido del portón. Don Alfredo me abrió. Era un hombre delgado, alto, con un traje que parecía sacado de otro tiempo. Sonreía con los labios pero no con los ojos. Me hizo pasar. El interior era oscuro y la luz tenue que colgaba del techo apenas iluminaba el recibidor. Pisé un mosaico antiguo y sentí una humedad pegajosa en el aire. La habitación está en el segundo piso. Tiene llave propia. Solo le pido respeto por la casa y nada de invitados. Aquí somos discretos. No había nadie más en la entrada. Ningún ruido de otros inquilinos, ni televisiones, ni pasos, ni voces. Subimos por una escalera de madera que crujía con cada paso. Me instalé en una habitación al fondo del pasillo. Cama individual, ropero antiguo y una pequeña ventana con cortinas pesadas que olían a encierro. Aún así, me pareció aceptable. Las primeras 2 noches pasaron sin contratiempos. Salía a buscar trabajo temprano y regresaba al atardecer. Apenas veía a don Alfredo, quien siempre parecía estar limpiando algo, arreglando una cerradura o asomado en la puerta de algún cuarto cerrado. Pero al tercer día empecé a notar cosas. Primero, fue un olor. Una mezcla extraña entre humedad, carne cruda y algo más. Dulzón, como perfume viejo. Se sentía más fuerte en las noches, especialmente cerca de las paredes. Luego, escuché un golpe seco detrás del ropero, como si algo hubiera caído en el muro. Lo revisé por fuera, moví el mueble con esfuerzo, pero no encontré nada. Me dije que era una casa vieja. Las casas viejas crujen, se quejan, respiran. Traté de dormir, pero luego vinieron los sonidos. Esa noche desperté a las 3. No lo sé con certeza, no tengo reloj, pero lo sentí. Era un susurro. Venía del cuarto contiguo, aunque según don Alfredo ese estaba vacío. Era una voz tenue, como de mujer, diciendo algo en un murmullo inentendible, repetitivo. Me acerqué a la pared y pegué la oreja. Entonces escuché un golpe, fuerte, como si alguien hubiera pateado la pared desde el otro lado. Di un salto y regresé a mi cama, con el corazón en la garganta.
Por la mañana, toqué a la puerta del cuarto de al lado. Nadie contestó. Miré por la rendija de abajo. Estaba oscuro, no se veía movimiento. Fui a buscar a don Alfredo, quien, como siempre, apareció detrás de mí sin hacer ruido. Ese cuarto está desocupado, solo yo tengo llave, dijo, sin más. Y me observó un segundo de más. A veces las paredes aquí hacen ruidos raros. Ya ve, la casa es muy antigua. Desde esa noche dormí con la lámpara prendida. Me sentía observada. Algo en esa casa estaba mal, pero no sabía qué. El pasillo siempre estaba frío, incluso en los días calurosos, y sentía una opresión rara al cruzarlo, como si las paredes se acercaran. Empecé a notar otras cosas. Los focos del baño parpadeaban, la regadera goteaba sangre oxidada y el agua olía a herrumbre. Una tarde, me topé con una joven en la entrada. Tenía el cabello suelto, vestía ropa vieja y parecía perdida. ¿Tú también te estás quedando aquí?, le pregunté. Ella se quedó callada. Me miró con ojos desorbitados, luego bajó la vista y dijo: «No debía haber venido. Don Alfredo...». No terminó la frase. Solo se fue caminando hacia la calle, como huyendo. Empecé a investigar. Fui a una papelería a imprimir unas hojas con el nombre de la casa, la dirección. Una señora que vendía tamales afuera del mercado me reconoció la dirección. ¿La casa de don Alfredo? Ah, sí, cómo no. Ahí se han metido varias muchachas. Todas se van, o desaparecen. Nadie dura, dijo, sin inmutarse, como si hablara de cualquier cosa. Me quedé helada. Regresé a mi cuarto antes de que oscureciera. Esa noche no pude dormir. Me encerré con llave y empujé el ropero contra la puerta. Escuchaba pasos, no afuera, sino dentro de las paredes, como si alguien caminara por dentro, raspando con las uñas. Tomé valor y empecé a revisar cada rincón. En el ropero, debajo de la madera, encontré una pequeña rejilla. Quité la tapa y alumbré con la lámpara del celular. Lo que vi me heló. Un pedazo de tela ensangrentado y una cadenita con un dije de San Judas. El dije estaba cubierto de polvo, pero no viejo. No llevaba ahí mucho tiempo. El olor se intensificó. Era insoportable. Fui al baño, abrí la llave y el agua salió roja. Corrí hacia las escaleras, pero escuché pasos pesados subiendo desde abajo. Era don Alfredo. ¿Se siente bien? La he escuchado caminar mucho, dijo, subiendo lentamente. Su voz no tenía emoción. Estoy bien, solo me voy. Ya no puedo quedarme. ¿Tan pronto? Pero apenas ha llegado. A veces las paredes pueden ser inquietas. Esa frase me detonó algo. Bajé corriendo. Él no me detuvo, solo me siguió con la mirada. Crucé la puerta, salí a la calle y no volví la vista atrás. Esa misma noche fui a una comisaría. Les conté todo. Me miraron raro, pero uno de los oficiales, un hombre mayor, frunció el ceño. Dijo que se está quedando en la casona de la calle Rosario, la que está frente a la tortillería. Asentí. Hace unos años reportaron a una chica desaparecida ahí. Nunca encontraron el cuerpo. Alfredo, ese sujeto dijo que nunca la vio. Pero lo que usted dice... Se levantó, tomó su radio. Esa madrugada, la policía allanó la casa. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaba. Había cuerpos, varios, emparedados, entre los muros, cubiertos de cal, apilados. Algunos con joyas aún en el cuello, otros con los labios sellados con cinta industrial. Mujeres jóvenes, ropa doblada metida entre ladrillos, libretas, zapatos,
cadenitas, fotografías. Don Alfredo fue detenido. Confesó sin resistencia. La casa necesitaba silencio, dijo, simplemente. Me fui de la Merced al día siguiente. No he vuelto. Pero a veces, al caminar cerca de alguna casa antigua, siento ese olor, perfume viejo, humedad y carne. Entonces aprieto el paso, y cada vez que paso frente a una pared gruesa, me pregunto cuántos secretos más están atrapados ahí adentro. Cuántas voces siguen murmurando, esperando que alguien escuche. Me llamo Teresa y tengo 43 años. Desde los 15 he trabajado con hilos, agujas y telas. Aprendí el oficio en un taller familiar en Puebla, con mi madre y mis tías. Nunca pensé que terminaría atrapada en un lugar como este, en un sótano húmedo y sin ventanas de la Merced, rodeada de mujeres que ya no sueñan, que ya no hablan, solo cosen. Cosen hasta que los dedos se abren por las puntadas, hasta que la espalda se curva como la de las costureras viejas que uno ve en las películas en blanco y negro. Todo empezó hace casi un año. Me quedé sin trabajo cuando cerraron la maquiladora donde estuve por casi una década. El patrón desapareció de un día a otro y nos dejó con semanas sin pagar. Me vi sola, con 2 hijos y la renta encima. Una señora que conocí en el mercado me dijo que conocía a un patrón que siempre necesitaba costureras, que el trabajo era rudo pero pagaban bien. Yo no estaba en condiciones de ponerme exigente, así que acepté. Maldita la hora. El lugar está en la calle de Rosario, una de esas arterias grises y mugrientas que cruzan la Merced como venas podridas. El taller está escondido tras una cortina metálica sin letreros, entre un puesto de películas piratas y una tienda de abarrotes que parece abandonada. Para entrar, hay que tocar un timbre oxidado 3 veces, esperar, y luego alguien, casi siempre un tipo de camisa sin mangas y tatuajes viejos, abre solo un poco, te escanea con la mirada y deja pasar si reconoce tu cara. La primera vez que entré, lo sentí. No sé cómo explicarlo. No fue miedo. Fue otra cosa, como si mis pasos hubieran bajado a otro mundo, uno sin relojes, sin luz natural, sin tiempo. Las escaleras llevan a un sótano amplio, dividido por filas de máquinas industriales, donde unas 20 mujeres cosen en silencio, bajo focos amarillos que zumbran. El aire es espeso, caliente, lleno de polvo y de un olor rancio a tela vieja y sudor seco. Nos tienen prohibido usar celulares. Las puertas se cierran por fuera. Solo podemos salir 2 veces al día, al baño, con permiso, y a la hora de la comida, si es que la dan. No hay contrato, no hay nombres. Yo no sé cómo se llaman muchas de las que trabajan conmigo. Solo escucho los susurros, las toses, las máquinas. El ruido de las agujas perforando la tela es lo único constante. Los capataces son 3. Al que más tememos le dicen el güero, aunque tiene la piel tostada y el pelo grasiento. Tiene una cicatriz larga en la mejilla y los ojos vacíos. No habla mucho, pero cuando lo hace, su voz es ronca, como si siempre estuviera enfermo. Una vez vi cómo arrastró del cabello a una muchacha que se había quedado dormida frente a la máquina. La arrastró hasta el rincón del cuarto y no volvimos a verla. Yo me mantengo firme, bajo la cabeza. Trabajo, obedezco, pero no soy idiota. Desde hace meses he estado anotando mentalmente la rutina. Cuándo cambian de turno los capataces, cuántas veces bajan comida, cuántas veces suben bolsas llenas de ropa terminada. Lo hago mientras mis manos siguen cosiendo como autómata. Estoy planeando mi escape. Hay una puerta trasera,
La vi una vez cuando el güero salió con un proveedor. Está oculta detrás de una pila de bultos con mezclilla. Tiene un candado, pero sé que no está soldado. Una vez lo vi colgado, sin llave. Estoy esperando el momento exacto. Hace 3 semanas llegó una nueva. Una morrita, no ha de tener ni 17. Vino de Chiapas, se llama Ángela. La pusieron en la mesa junto a la mía. Desde el primer día, supe que no aguantaría mucho. Tiene las manos delicadas, habla bajito y sus ojos no conocen la maldad. Le advertí que no hablara, que no hiciera preguntas. No me hizo caso. La semana pasada preguntó si podíamos salir a tomar aire. Nadie respondió. Pero al día siguiente, tenía un ojo morado. Esa fue la señal. No pienso dejar que a esa niña le pase lo mismo que a otras que desaparecieron sin explicación. He visto lo suficiente. Escuché una vez que una de las que desapareció terminó tirada en el canal, con las manos cortadas. Otra apareció en una bodega por Pantaco, cubierta de costales, sin identificar. No quiero ser un número más. No voy a morir aquí. Mi plan es simple. Necesito un distractor. Algo que llame la atención lo suficiente como para que me dé tiempo de mover los bultos y forzar el candado. Anoche, mientras todos dormían en sus colchonetas, porque sí, dormimos ahí mismo, al lado de las máquinas, me acerqué a la zona del cableado. Una de las conexiones está expuesta. Voy a hacer un corto. Hoy es el día. Lo siento. El aire está más espeso de lo usual. El güero llegó temprano y uno de los otros capataces está borracho. Perfecto. A la 1:20, toqué con el codo el cable suelto. Lo empujé hacia la lámina oxidada de la pared. Hubo una chispa, un estallido, y las luces se apagaron. Gritos, confusión. Uno de los focos parpadeó y luego murió. Grité que se estaba incendiando la instalación. Algunas mujeres corrieron. Los capataces subieron a buscar lámparas. Ese fue el momento. Me lancé a los bultos. Tiré 3,5, casi a rastras. El candado colgaba. Lo rompí con un tubo que había escondido hace días entre las telas. La puerta se dio con un crujido húmedo. Detrás, un pasillo angosto lleno de polvo, con una escalera que subía en espiral. Corrí. No sé cómo no me caí. Sentía que mi corazón iba a salirse. Emergí en una cocina abandonada, una vecindad vieja, húmeda. Crucé el patio. Nadie me detuvo. Corrí hacia la calle. No volteé. Corrí hasta llegar al mercado de Sonora. Me perdí entre los puestos de hierbas, entre el humo de copal y los gritos de los marchantes. No volví por Ángela. No podía. No aún. Pero tengo sus datos. Sé dónde vivía. Sé que puedo buscar ayuda. No puedo ser la única que escape. No quiero. Fui al Ministerio Público. Les conté todo. Me vieron con cara de cansancio. Me dijeron que tomarían mi declaración, que iban a investigar, que no podían hacer mucho si no tenía pruebas. Me fui antes de que terminaran de llenar el formulario. Hoy, 2 semanas después, me están siguiendo. Sé que son ellos. Me vigilan desde un auto gris, estacionado frente a la tienda donde ahora trabajo en costura a domicilio. No se bajan, pero sé que son del taller. Tal vez el güero, tal vez el otro. No importa. Voy a hablar. Voy a denunciar. Voy a decir nombres, a contar direcciones. No tengo miedo. Tengo rabia. Tengo memoria. Y aunque todavía tiemblo por las noches, aunque a veces despierto con el zumbido de las máquinas en la cabeza, no me van a callar, porque salí viva, y las que se quedaron merecen que alguien grite por ellas.
Aquel domingo parecía uno como cualquier otro. Amanecimos tarde, como siempre que no hay escuela ni trabajo, y después del desayuno le dije a Gael que me acompañara a la Merced. Tenía que surtir cosas para el puesto: tortillas, queso, bolsas, chiles secos. Lo típico. Tenía 6 años, y aunque ya caminaba conmigo sin quejarse, todavía se cansaba rápido, así que lo metí en el carrito que siempre jalamos, encima de las cajas vacías. Mi nombre es Erika. Tengo 34 años, y desde que me dejó el papá de Gael, hace ya 4, él y yo hemos sido un equipo. Lo llevo conmigo a todos lados. Lo cuidaba como a la niña de mis ojos. No era un niño de esos que se van corriendo, siempre me agarraba la mano. Siempre. Hasta ese día. Llegamos como a las 11. Ya estaba lleno el mercado. Entre los gritos de los marchantes, los olores de la carne cruda y los puestos de frutas que estallan en colores, bajamos por la calle Rosario hasta meternos por General Anaya. Compramos jamaica, pepitas, cosas para el agua fresca. Gael iba tranquilo, jugando con un monito de plástico que traía en el bolsillo. Lo miré unas cuantas veces mientras regateaba con una señora por las charolas de unicel, y todo iba normal. Hasta que ya no estaba. No sé cuánto tiempo pasó, segundos quizá, entre que pagué y metí las cosas al carrito. Cuando volví a mirar, Gael ya no estaba sentado. Pensé que se había bajado solo. Grité su nombre una vez, 2 veces. Me metí entre la gente, empujando a todos. Nada, ni una sombra de él. Lo primero que hice fue correr de regreso a los puestos por los que habíamos pasado. Pregunté a los vendedores, a los cargadores, a una señora que vendía gelatinas. Nadie lo había visto. Algunos me decían que seguro andaba jugando, que los niños siempre se van a ver los juguetes. Pero yo conocía a mi hijo. Él no se iba. Jamás lo había hecho. En menos de 15 minutos, ya estaba llorando. Gritaba su nombre, sin pensar en cómo me miraban los demás. Me acerqué a 2 policías que estaban en la esquina de Fray Servando y les dije lo que pasaba. Uno de ellos me miró con cara de «otra vez», como si estuviera cansado. Me preguntó cómo iba vestido. Pantalón de mezclilla y una camiseta del América. Tenía su monito de Spider-Man en la mano. Le dije, con la voz quebrada. Anotó todo en una libreta vieja, mientras el otro hablaba por radio. Me dijeron que iban a buscarlo, que no me moviera, que si lo veían, me llamaban. Pero la forma en la que lo dijeron, tan monótona, me llenó de rabia. No podía quedarme ahí parada. Me metí de nuevo al mercado, esta vez por los pasillos más angostos. Entré a la zona de ropa usada, bajé al área de mariscos, recorrí los puestos de juguetes y hasta me metí donde venden cosas chinas. Nada, nadie. Fue ahí, entre cajas de lámparas y mochilas de personajes pirata, donde me topé con una mujer que me cambió la vida. Vestía un mandil azul marino y tenía el cabello recogido. Me preguntó a quién buscaba. Le conté lo de Gael, y sus ojos se endurecieron. «No eres la primera», me dijo. «Aquí se los llevan. Siempre se los llevan». Sentí que el cuerpo se me caía. Le pedí que me explicara, pero solo me dijo que no podía hablar ahí. Me apuntó con la cabeza hacia una cortina de plástico que separaba su local del de al lado. Entré sin pensar. Era una bodega pequeña, húmeda. Había cajas apiladas y una lámpara de neón parpadeando. Cerró la cortina y me dijo su nombre, Martina. «Aquí, en la Merced, hay una red», me dijo, con la voz apenas audible. «Gente que se lleva niños. No todos. Solo a los que están distraídos, los que ven solos. Se los llevan rápido, en minutos. Y si no haces algo en el momento,
Ya no los ves jamás. Me quedé en silencio, temblando. Pero, ¿para qué?, pregunté. No quería decir lo que pensaba, ni siquiera quería imaginarlo. Martina bajó la mirada. Para lo peor, trata, explotación, mendicidad. Hay uno que todos conocen, le dicen el gato. Nadie lo ha visto de frente, pero todos saben que existe. Tiene control sobre cargadores, sobre puestos falsos. Se mueve entre la basura, entre lo más sucio. Quise gritar, pero no tenía fuerza. Martina me sujetó del brazo y me dijo algo que no he podido olvidar. Si tu hijo desapareció hoy, todavía tienes una oportunidad, pero tienes que moverte rápido. Y no puedes confiar en nadie, ni en los policías. Algunos trabajan con ellos. Salí de ahí sin pensar, corriendo entre la gente. Volví a pasar por donde estaban los policías, pero ya no estaban. Solo quedaba uno nuevo, que ni sabía de mi caso. Fue ahí donde sentí por primera vez que estaba completamente sola. Me fui directo a la zona donde están los puestos informales, atrás del mercado, cerca del andén de carga. Empecé a preguntar por el gato, sin disimulo. Me dijeron que no sabían nada, que me fuera de ahí. Un chavito de unos 16 años, me vio con lástima y se me acercó. «¿Se te perdió un morrito, no?», me preguntó. Asentí, apenas pudiendo hablar. Vi que subieron a un niño a una camioneta blanca. Tenía una playera del América. Fue hace como una hora, allá por la calle de Manzanares. Me eché a correr sin pensarlo. Manzanares era un pasillo estrecho lleno de locales cerrados. Vi cámaras arriba de los edificios, pero sabía que nadie las iba a revisar por mí. Corrí entre la gente, desesperada, hasta que la vi. Una camioneta blanca, sin placas, estacionada a medio cuadro. Tenía las puertas traseras abiertas. Al acercarme, vi a dos hombres. Uno estaba fumando. El otro, agachado, parecía revisar una caja. Me acerqué despacio, temblando. La adrenalina me empujaba. Llevaba en la mano una navaja que me había dado Martina. No sé cómo lo hice, pero les grité con una fuerza que no sabía que tenía. «¿Dónde está mi hijo, hijos de su puta madre? ¿Dónde lo tienen?». Uno de ellos se sorprendió. El otro me vio con burla. «No sabemos de qué hablas, doña. Váyase a llorar a otro lado». Entonces lo vi. Dentro de la camioneta había varias cajas de cartón, y entre ellas una mochila azul con el escudo del América, la de Gael. Corrí hacia la puerta. Me empujaron. Uno de los tipos me tiró al suelo. Sentí el golpe en la cabeza. Todo se volvió borroso por un momento, pero escuché una voz conocida, la de Martina. Ya llegó la ayuda. De entre las sombras salieron dos hombres más. No sé si eran vecinos, cargadores o qué. Se armó un pleito. Gritos, golpes. Uno sacó un tubo. Otro gritó algo de «ya vámonos». En medio del caos, me levanté y abrí las puertas traseras de la camioneta. Y ahí estaba Gael. Estaba dentro de una caja, con cinta en los brazos, los ojos llorosos. Lo abracé con fuerza. Lloré. Grité. No recuerdo cómo salimos de ahí, ni cómo llegaron los policías. Al parecer, alguien más había llamado. No sé si fue Martina o uno de los vecinos. Los tipos escaparon. Solo uno fue detenido. A los demás no los volvieron a ver. La camioneta quedó asegurada y adentro encontraron más mochilas, zapatos de niños, dulces, fotos. Gael estaba vivo. Asustado, pero vivo. Y eso es todo lo que me importaba. Después de eso, me dijeron que era mejor no hablar, que tuviera cuidado, que no diera entrevistas. Me ofrecieron ayuda,
una psicóloga del DIF. Acepté por Gael, pero por dentro yo ya estaba rota. No volví a la Merced, ni siquiera paso cerca. Cada vez que escucho su nombre, me dan ganas de vomitar, porque ahí, entre los chiles, las frutas y los gritos, hay algo podrido que nadie quiere ver. Una red de gente que se lleva lo más valioso, nuestros hijos. Pero yo sí lo vi, y no pienso callarme, porque si me vuelven a tocar a mi hijo, los entierro yo misma, con mis propias manos. Me llamo Javier. Durante más de 15 años trabajé como chef en diferentes cocinas de la Ciudad de México, desde comedores industriales hasta restaurantes de Polanco. Pero nunca imaginé que lo que realmente pondría a prueba mi cordura sería una oportunidad en apariencia perfecta, en un restaurante muy peculiar, ubicado en el corazón de la Merced. Todo comenzó hace unos 8 meses. Estaba sin trabajo, y una amiga me habló de un nuevo lugar que buscaba cocineros con experiencia. Lo llamaban simplemente El Rastro. Decían que el concepto era revolucionario, comida mexicana, ancestral, con ingredientes de origen local y técnicas tradicionales. Sonaba pretencioso, pero el sueldo era alto y necesitaba pagar renta. Acepté sin dudar. El Rastro estaba en una casona antigua entre las callecitas más caóticas de la Merced, de esas que sobreviven entre bodegas, carnicerías y puestos callejeros donde la sangre corre por las banquetas y el olor a vísceras se mezcla con el del copal y el taco de suadero. El lugar no tenía letrero visible, solo una puerta roja con un timbre. Solo entraban quienes tenían reservación confirmada por WhatsApp, algo así como un club secreto para sibaritas oscuros. Desde el primer día supe que algo no cuadraba, pero me hice güey. El chef principal, un tipo flaco, moreno, de mirada perdida y siempre vestido con una filipina negra sin nombre, nos dio un tour del lugar. Había cocina abierta, hornos de leña, cámaras frigoríficas nuevas y una alacena enrejada con candado. Dijo que allí guardaban los ingredientes especiales, pero que nosotros no teníamos por qué meternos. Confíen, cabrones. Ustedes cocinen y cobren bien, nos dijo. La clientela era de lo más raro. Gente de dinero, claro, pero con un aire sombrío. Algunos llegaban solos, otros en grupos silenciosos. Pedían platos que no estaban en el menú, hablando en clave. Quiero lo que probé la última vez. Nadie hacía preguntas. Los primeros meses cocinábamos cortes finos, guisos con especias raras, caldos espesos que olían delicioso, pero tenían un sabor que nunca lograba identificar del todo. Cada vez que preguntaba qué era cierto, filete suave o morcilla clara, el chef negro respondía lo mismo. Es jabalí, venado, carne exótica. Tú confía, pendejo, y no preguntes tanto. Una noche de miércoles me tocó cerrar. Estaba solo en la cocina, limpiando la plancha, cuando escuché un ruido en la cámara frigorífica. Me acerqué y noté que la puerta estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Entré. El aire era espeso, los tubos congelados zumbaban y la luz blanca brillaba demasiado. Entre costales de cebollas y cajas de muslos de pollo, vi un bulto negro cubierto con una lona. Me acerqué, pensando que era algún costal olvidado. Cuando levanté la lona, vi algo que aún me cuesta describir. Era un torso humano, cortado desde el cuello hasta la pelvis. La piel estaba seca y grisácea, sin cabeza, sin brazos, pero definitivamente era humano. Las costillas estaban abiertas, como si alguien las hubiera separado con pinzas quirúrgicas. Retrocedí con tanta fuerza que tiré una caja de frutas
y salí corriendo de la cámara. Al día siguiente, enfrenté al chef negro. Le dije que no podía seguir trabajando ahí, que lo que vi era criminal, que pensaba ir a la policía. El tipo no se inmutó. Se acercó despacio, con las manos manchadas de achiote, y me dijo algo que me quitó el aliento. ¿Tú crees que esto es nuevo? Aquí llevamos cocinando así desde antes de que llegaras. Y tú, mi hermano, tú ya serviste más de 20 platos con esa carne. ¿Y ahora quieres hacerte el indignado? No supe qué contestar. Me quedé frío. Sentí las piernas entumecidas, como si me hubieran inyectado miedo directo en las venas. No regresé a la cocina ese día. Me encerré en el baño del restaurante, temblando. En la madrugada, me fui sin despedirme. Intenté denunciarlo. Fui a la alcaldía Venustiano Carranza. Nadie me creyó. O más bien, no querían creerme. Uno de los agentes me miró fijamente y me dijo: si sabes lo que te conviene, olvida ese lugar. Hay cosas que es mejor no revolver. Te pueden desaparecer. Salí de ahí con el estómago revuelto y la certeza de que nadie iba a hacer nada. Pasé las siguientes semanas entre pesadillas, ansiedad y paranoia. Dejé de trabajar. Apenas podía dormir. Sentía que alguien me seguía cada vez que iba al mercado, al metro, al Oxxo. Un día, afuera de mi edificio en la colonia Doctores, encontré una bolsa negra con vísceras frescas. No había nota, pero el mensaje era claro. Decidí mudarme. Me fui con un primo a Toluca, a trabajar en una fonda. Intenté seguir con mi vida, pero en el fondo sabía que no podía quedarme callado. Lo que hacían en el rastro no era cocina de autor, era canibalismo con impunidad, disfrazado de sofisticación. Un día, decidí regresar a la Ciudad de México, armado con una grabadora oculta y la intención de obtener pruebas. Fui con un cliente habitual del restaurante que conocí en esos meses, un abogado corrupto que, según él, había probado de todo. Me hice pasar por interesado en reintegrarme. El chef negro me recibió como si nada. Me ofreció un trago de mezcal y dijo: ¿ya entendiste el negocio o todavía traes moral de becario? Grabé toda la conversación. Desde su explicación sobre los proveedores especiales, gente de la calle, migrantes sin papeles, hasta donantes voluntarios, hasta los métodos de conservación y venta a clientes discretos. Dijo nombres, fechas, detalles. Salí de ahí, y esa misma noche envié todo a un periodista independiente que tenía un blog sobre corrupción. También mandé copia a una diputada local que alguna vez conocí en una feria gastronómica. Y luego, esperé. 3 días después, el restaurante fue clausurado por irregularidades sanitarias. El chef negro desapareció. El local fue tapiado. Ningún medio grande cubrió la historia. Solo una nota breve en una página de noticias alternativa. Clausuran restaurante clandestino por uso de productos cárnicos sin trazabilidad legal. Nunca mencionaron la carne humana. Nunca mencionaron los nombres. Pero yo sé la verdad. Hoy vivo en Oaxaca, lejos de la ciudad, trabajando en un comedor comunitario. Nadie sabe quién fui. Nadie sabe lo que vi. Pero cada vez que sirvo un plato, no puedo evitar mirar la carne y preguntarme qué historias la preceden. Porque en esta ciudad, entre el humo de los tacos, las carnitas, los moles y las birrias, hay secretos que nadie quiere probar. Y el rastro fue solo una probadita de lo que hay detrás de las cortinas de las cocinas que nunca aparecen en las guías gastronómicas. Y lo peor es que, en el fondo, hay clientes que sabían y regresaban. No recuerdo en qué momento exacto tomé la peor decisión de mi vida.
Supongo que fue cuando acepté el tercer préstamo con el tipo ese de la Merced, un hombre al que todos llamaban el señor Cárdenas, aunque nadie sabía si ese era su verdadero nombre. Yo le decía, señor, nada más. Nunca me atreví a tutearlo. Tengo 42 años, 2 hijos que apenas comen lo justo, y un local que heredé de mi padre en la calle Rosario, casi esquina con Corregidora. Vendía abarrotes, lo típico, huevo, frijol, cigarros, Coca-Cola y galletas surtidas. Un changarro que sobrevivía más por la costumbre de los clientes viejos que por su ubicación. La renta era baja porque el local era nuestro, pero aún así no alcanzaba. Cuando llegó la pandemia, el negocio cayó en picada. Y ahí fue cuando, por recomendación de un proveedor, conocí a Cárdenas. Es de fiar, pero no juegues con él, me dijo el tipo mientras me pasaba un papelito doblado en 4, con un número escrito a mano. Lo llamé con las manos temblorosas. Me contestó alguien más, un joven con voz seca que me citó esa misma noche frente a una fonda cerrada, a espaldas del mercado de Sonora. Llegó puntual, en un auto oscuro y sin placas. Era alto, flaco como un alambre, con un bigote delgado y perfectamente alineado. No me dio la mano, solo me miró y dijo, ¿cuánto necesitas? 40,000, respondí, apenas audible. Interés del 15% mensual. No pagas, te quitamos lo que sea, o lo que tengas. La advertencia me pareció exagerada, pero estaba desesperado. Firmé con una pluma prestada. No leí el papel completo. Solo sabía que tenía que pagar cada mes, y que si no lo hacía, habría consecuencias. Pero ese dinero me sirvió. Me ayudó a levantar el negocio, al menos durante los primeros 3 meses. Después pedí otros 30,000, y luego otros 20. Para cuando me di cuenta, debía más de 100,000 pesos, y no podía pagar. Una mañana de marzo, llegó un tipo al local. Se estacionó en doble fila con un Tsuru blanco y se bajó sin saludar. Pidió un refresco, lo pagó exacto, y al irse me dijo sin mirarme, «Tienes 3 días». Mi estómago se revolvió. Intenté reunir algo con los proveedores. Empeñé el anillo de bodas de mi esposa, ella nunca me lo perdonó, y vendí la tele. Pero aún así, no logré juntar ni la mitad. La noche del tercer día, la puerta del local amaneció rayada. Un símbolo que no entendí, como una cruz de 4 puntas con un círculo encima. Era como un dibujo infantil, hecho con crayón negro. No hice caso, pero ese mismo día se corrió el rumor en la zona de que un tipo del mercado de frutas, el chino, lo habían encontrado muerto en su puesto, degollado, y con el mismo símbolo pintado en su caseta. Ahí supe que la cosa era real. Intenté buscar a Cárdenas. Le llamé al número que tenía, pero ya no existía. Nadie me daba razón. Era como si nunca hubiera estado ahí, aunque todos en la zona sabían que sí. Hasta el policía del módulo de la calle Anillo de Circunvalación me lanzó una mirada de advertencia cuando mencioné su nombre. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a dormir en el local, encerrado con candado por dentro, con una lámpara encendida toda la noche. Mi esposa se fue con los niños a casa de su madre en Iztapalapa. Me dijo que yo estaba mal, que estaba viendo cosas. Y quizá tenía razón, porque después de esa noche, todo empezó a pudrirse. El refrigerador dejó de enfriar, aunque el técnico me dijo que no tenía nada. Las botellas de coca comenzaban a gotear como si sudaran por dentro. El pan amanecía con hongos verdes, aunque estaba recién entregado. Un gato negro empezó a aparecer afuera del local cada noche. Solo me miraba. No hacía nada. Solo eso. Mirar.
Un día, mientras barría, encontré una hoja doblada sobre la caja registradora. Nadie había entrado. Decía solo esto: el tiempo se acabó. Corrí al mercado, desesperado. Busqué a todos los conocidos de Cárdenas. Nadie quiso decirme nada. Hasta que un señor ya mayor que vendía pollo, me dijo algo con la mirada baja. No corras, no ruegues, solo deja algo que valga más que el dinero. Eso, o te llevan. ¿Quiénes? No preguntes. Me fui sin decir nada. Esa noche, decidí que tenía que salir, huir. Me llevé todo el dinero que pude juntar, poco más de 15,000 pesos, y cerré el local. Llamé a mi esposa. Le dije que nos fuéramos unos días con su hermana en Toluca. Ella aceptó, pero con voz fría. Me notaba desesperado. Tomé el primer autobús que salía a las 10 de la noche desde la Tapo. Me senté en la parte trasera, pegado a la ventana. El camión arrancó. Llovía. A los 15 minutos, recibí una llamada de un número desconocido. Respondí. Una voz suave, casi femenina, me dijo: ¿creíste que era tan fácil? No respondí. La llamada se cortó. Entonces lo vi. Al fondo del autobús, detrás de mí, aunque no había asiento, vi una figura. Alta, silenciosa, con sombrero y gabardina. Nadie más pareció notarla. El chofer no hizo caso. Nadie miró atrás cuando grité. Me desmayé. O tal vez me dormí. No lo sé. Desperté en la central de Toluca, solo, sin mi mochila, sin el dinero, solo con el papel que alguna vez firmé, ahora arrugado, doblado dentro de mi chamarra. Tenía una nueva frase escrita con tinta roja: no puedes escapar de lo que debes. Desde entonces, vivo con lo puesto. Vendo dulces en la calle. Me muevo cada semana. Nunca estoy en el mismo sitio 2 veces. Evito la Merced. Evito el mercado Sonora. Evito todo lo que me recuerde a él. Pero aún así, a veces, al mirar entre la gente, creo ver el reflejo de ese bigote delgado, o una cruz negra dibujada en una pared que no estaba allí el día anterior. No sé cuándo vendrán, pero sé que vendrán, porque al señor Cárdenas no se le debe dinero, se le debe la vida. Siempre he creído en la medicina tradicional, no por desconfianza hacia los doctores, sino porque crecí en una casa donde mi abuela curaba el empacho con ramas de ruda y la tristeza con rezos y té de flor de azahar. Así que cuando empecé a enfermarme sin razón aparente, sin diagnóstico claro, sin resultados en los laboratorios del IMSS, lo primero que pensé fue: esto es algo más, algo que los doctores de bata blanca no ven. Mi nombre es Alma Delia. Vivo en Iztapalapa, tengo 38 años y trabajo en un local de verduras en el mercado de la Viga. Fue ahí, entre las lechugas y los chiles cuaresmeños, que una clienta habitual me dijo: eso que tienes no es físico, Alma, es un mal puesto, un curandero bueno te lo saca. Yo ya lo sospechaba. Desde hacía semanas me sentía pesada, cansada, como si alguien me estuviera jalando por dentro. Me dolía la espalda, el estómago se me revolvía sin razón, y a veces me despertaba empapada en sudor, con la boca seca y las manos temblando. Fui a 2 clínicas, me sacaron sangre, me dijeron que era estrés, pero yo sabía que era otra cosa. La clienta me pasó un nombre y una dirección, anotados con pluma en una servilleta con el logotipo de una lonchería. Don Sixto, calle Rosario número 42, La Merced. Pregunta por la puerta negra con 3 cruces de palma. Fui un miércoles, después del trabajo. El sol ya bajaba,
y los puestos de fruta empezaban a cubrirse con lonas. Caminé por Rosario, una calle angosta con edificios viejos, de esos que aún tienen herrería en las ventanas y fachadas que se desmoronan a pedazos. El lugar tenía un aire entre lo olvidado y lo escondido, como si las cosas ahí sucedieran sin que el resto de la ciudad se enterara. Encontré la puerta fácilmente. Era de madera negra, con 3 cruces hechas de palma seca clavadas en la parte superior. Toqué 2 veces. Me respondió una voz grave. «Pasa». Empujé la puerta. Adentro había un pasillo largo y oscuro, iluminado apenas por una vela metida en un vaso de cristal. El aire olía a copal quemado, alcohol y algo más, algo metálico, como sangre seca. Sentí un nudo en el estómago, pero no me detuve. Al fondo del pasillo, tras una cortina de manta sucia, apareció Don Sixto. Era un hombre alto, flaco como un clavo, con el cabello blanco recogido en una trenza y unos ojos opacos, sin brillo. No parecía ciego, pero tampoco miraba a la cara. Me saludó sin tocarme. «Te veo muy cargada, hija. Traes algo que no es tuyo», dijo sin que yo dijera nada. No supe qué contestar. Solo asentí. Me pidió que me sentara en un petate y me quitara los zapatos. Se agachó, me tocó los tobillos con manos frías y empezó a murmurar en náhuatl. Luego me echó alcohol en la cabeza, me pasó un huevo por todo el cuerpo y lo rompió en un vaso. «Ya te lo decía yo», dijo. «Aquí hay brujería. Una mujer te tiene envidia, te quiere ver postrada». Le creí. No tenía por qué mentir. Yo misma había sentido esas miradas torcidas en el mercado, esos saludos a medias que vienen con veneno. «¿Qué hago?», le pregunté. «Un retiro. Hay que sacar esto de raíz. Pero no es con limpia. Esto es más profundo. Un tratamiento de 7 días. ¿Puedes venir diario?». Asentí. Estaba dispuesta a lo que fuera. Lo que me pidió después no me pareció raro en ese momento. Traer una foto mía, un mechón de mi cabello y algo de ropa interior usada. También me cobró 1,300 pesos por adelantado. «No acepto devoluciones», dijo. Le pagué. Los primeros 3 días fueron soportables. Don Sixto me daba infusiones amargas, me hacía rezar mientras quemaba plantas y me colocaba objetos raros en el vientre. Una piedra caliente, una cruz de hierro, un cuchillo envuelto en tela roja. Decía que estaba cortando las ataduras. Pero el 4.º día, algo cambió. Me pidió que no comiera nada desde la noche anterior. Llegué con el estómago vacío y la cabeza doliéndome por el ayuno. Me recibió una mujer que no había visto antes. No me dijo su nombre. Me llevó a un cuarto más al fondo, donde el aire estaba aún más denso. Había un altar con veladoras negras y una figura de la Santa Muerte vestida de dorado. La mujer me amarró una cinta roja al cuello y me dijo: «Hoy vamos a sacar lo más pesado». Don Sixto apareció con una olla tapada y una cuchilla vieja. La destapó frente a mí. Adentro había algo que no supe identificar. Parecía un animal muerto, pero sin forma clara. Olía podrido. Me mareé. Él tomó la cuchilla, la pasó por la llama de una vela y dijo: «Esto es lo que te han echado. Vamos a regresarlo». Lo que siguió fue borroso. Me obligaron a tragar un líquido oscuro. Sabía a tierra, a sangre, a metal oxidado. Vomité al instante. Me mareé. Sentí que me ahogaba. Quise pararme, pero la mujer me sostuvo con fuerza. «Ya casi pasa, aguanta», me decía. Fue entonces que escuché ruidos. Afuera, en el pasillo, como si alguien llorara, como si alguien más estuviera siendo atendido.
pero no eran rezos, eran gritos. Intenté salir, pero la mujer me empujó. Don Sixto gritó: «No la sueltes, no ha terminado». Me desmayé. Desperté en un cuarto oscuro. Me dolía todo el cuerpo. Estaba desnuda, cubierta apenas por un rebozo. Mis cosas no estaban. Me levanté tambaleándome, abrí la puerta y salí al pasillo. Estaba solo. El lugar olía a sangre y sudor. Caminé hacia la calle. Eran casi las 7 de la noche. Había pasado todo el día ahí. Corrí sin mirar atrás. No regresé al mercado por 3 días. No podía. Tenía pesadillas. Veía a don Sixto en cada sombra. En la regadera sentía que me tocaban. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el murmullo de esa mujer sin nombre. Cuando por fin regresé al trabajo, se me acercó un señor que vende flores a la entrada del mercado. «¿Fuiste con Sixto?», me dijo. No supe qué contestar. «No eres la primera que sale así. Ese cabrón ya se pasó. Lo están buscando». «¿Quién?». «Una señora que perdió a su hija. Fue con él por ansiedad y nunca volvió. Su cuerpo apareció en un baldío, sin órganos. Dicen que la habían drenado. Sentí que las piernas me fallaban». «¿Y nadie lo denuncia?». «¿Tú crees que la policía se mete con esas cosas?». «Hay rumores. Dicen que vende órganos, que usa partes humanas en sus limpias, que trabaja con narcos, que hace amarres con sangre. Pero nadie tiene pruebas. Nadie quiere acercarse. La gente le tiene miedo». No dije nada. Me fui del mercado esa misma semana. Cambié de número. Me mudé con una tía a Cuautitlán. No le conté todo. Solo le dije que me había sentido mal, que necesitaba cambiar de aire. Hasta hoy no he vuelto a pisar la Merced. Nunca supe qué me dieron a beber. Nunca supe si don Sixto de verdad creía en lo que hacía o si era un enfermo disfrazado de sanador. Lo único que sé es que estuve a punto de no salir de ahí y que, de todos los dolores que tuve, el peor fue darme cuenta de que por desesperación uno puede poner su vida en manos de un monstruo, pensando que te va a salvar. Nunca imaginé que una rotación de servicio social me pondría frente a lo peor del ser humano. A veces me pregunto si fue azar, castigo, o si simplemente yo era el pendejo perfecto para meter las narices donde no debía. Me llamo Gabriel, y si estás leyendo esto, es porque logré salir vivo. Pero eso no significa que esté bien. Todo empezó en mi 5º año de medicina. Por contactos de un profesor, conseguí realizar mis prácticas clínicas en una pequeña clínica popular, medio oculta entre los pasillos laberínticos de la Merced. La llamaban Clínica del Pueblo, aunque nadie parecía saber su nombre real. Tenía un letrero oxidado que apenas decía «Consultorio médico» y atendía principalmente a gente sin seguro, sin papeles, sin esperanza. El primer día fue una bofetada. Ni siquiera me dieron bata. La recepcionista, una señora de voz ronca que fumaba en la entrada, me dijo sin mirar: «Aquí no hay protocolos, chamaco. Si sabes poner una sonda, ya sirves». Y así fue como empecé. Atendí a pacientes con infecciones avanzadas, heridas mal cicatrizadas, mujeres que llegaban con abortos incompletos y hombres con huesos mal soldados. Era una medicina de guerra, sin reglas. Pero hubo algo que desde el principio me pareció extraño. La clínica tenía un sótano. Nadie me habló de él. Yo lo descubrí por accidente, buscando una caja de guantes. La puerta estaba al fondo del pasillo de pediatría, siempre cerrada con llave. Un día, la encontré abierta, y lo que vi me cambió. Era una sala con camillas metálicas, luces de quirófano colgando como telarañas, y una especie de refrigerador industrial contra una pared.
Pensé que era un quirófano viejo, en desuso, pero entonces noté los frascos de formalina, las cajas con bisturís quirúrgicos nuevos, todo ordenado como si fuera usado con frecuencia. Me alejé rápido, sin decir nada, pero ya había empezado a sospechar. La sospecha creció con los traslados. Cada semana, 1 o 2 pacientes jóvenes, generalmente migrantes o indigentes, eran remitidos a una clínica hermana, según la doctora Morales, una mujer de rostro inexpresivo y voz plana. Nunca vi regresar a ninguno, y cuando preguntaba, las respuestas eran vagas, nerviosas. Ya no están en el sistema, chamaco. Me obsesioné. Empecé a llevar una libreta donde anotaba los nombres y edades de los pacientes que se trasladaban. Todos compartían algo. Eran sanos, con tipo de sangre común y sin familia registrada. Un día, vi cómo subían a uno de ellos, un joven de mi edad, con apendicitis leve, a una ambulancia sin placas. Ni siquiera lo sedaron. Lo subieron con una vía en el brazo y una frazada gris. Esa noche no dormí. Sabía que algo estaba mal. Así que tomé una decisión que cambió todo. Iba a seguir esa ambulancia. Era martes. Me quedé en la clínica más tarde de lo habitual, fingiendo que acomodaba insumos. Cuando vi que llegaban por el siguiente traslado, me escabullí por una puerta trasera y tomé un taxi viejo que siempre se estacionaba por ahí. Le ofrecí al chofer 500 pesos para seguir discretamente a la ambulancia. El tipo dudó, pero aceptó. La ambulancia tomó rumbo al sur, serpenteando por calles poco transitadas. Después de más de media hora, se detuvo frente a una bodega sin señalización, en una zona industrial cercana a Iztapalapa. El chofer me miró con miedo y me dijo: «Hasta aquí, joven. Si me pasa algo, nadie va a saber». Le di otros 500 y le dije que se fuera. Me acerqué por un callejón, pegado a la pared. Había una rendija en una cortina metálica. Lo que vi desde ahí todavía me quita el aire cuando lo recuerdo. El paciente estaba en una camilla, inconsciente. Alrededor, 3 personas con ropa quirúrgica improvisada. Uno de ellos era el doctor Valverde, el mismo que en la clínica me daba consejos como si fuera mi mentor. No hablaban. Solo preparaban instrumental quirúrgico mientras conectaban monitores y organizaban bolsas de solución salina. Todo era metódico, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Vi cómo abrían el abdomen del paciente con precisión quirúrgica. Vi cómo sacaban un riñón. Lo metieron en una bolsa especial, lo sellaron y lo colocaron en una hielera. No pude más. Vomité en seco y me alejé, temblando. Quise llamar a la policía, pero sabía que no bastaría. Esa gente no operaba sola. Durante los días siguientes, fingí normalidad, pero por dentro, todo era paranoia. Empecé a sentir que me seguían. Notaba los mismos rostros entre los puestos de fruta, entre los vendedores ambulantes. Mi celular empezó a fallar. Una tarde, encontré mi departamento revuelto. No se llevaron nada. Solo dejaron un sobre en la mesa. Adentro había una foto mía, en la clínica, y una nota escrita con plumón rojo. «Sigue con tu servicio, doctorcito. Todos ganamos». Ahí entendí que si hablaba, no solo me mataban, me desaparecían. Decidí guardar silencio, por un tiempo, pero la rabia me hervía. No podía permitirlo. Así que empecé a grabar. Cada conversación, cada llamada, cada movimiento sospechoso. Hablé con una profesora de la facultad, alguien en quien confiaba. Ella me puso en contacto con un periodista independiente. Durante un mes, le pasé todo. Y entonces, todo explotó. La publicación apareció en una revista digital de investigación. El escándalo fue instantáneo.
La clínica cerró a las 48 horas. La doctora Morales desapareció. El doctor Valverde fue encontrado muerto en un motel de paso. El refrigerador del sótano estaba vacío cuando las autoridades llegaron. Se decía que varios de los cuerpos fueron incinerados en hornos improvisados, en las mismas bodegas que usaban para operar. Yo sobreviví, pero me obligaron a cambiar de nombre, de universidad, de vida. Vivo lejos de la capital ahora, en un pueblo donde nadie me conoce. A veces sueño con la sala de operaciones, con las manos ensangrentadas de Valverde, con los ojos del joven al que le quitaron el riñón mientras aún respiraba. Aprendí que hay cosas que no están en los libros de medicina y que hay monstruos que no vienen de la oscuridad, sino del bisturí.